que se hace desde el Semillero Sumando y Contando de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Fundación Universitaria María Cano, a también adscrito pues como, o más bien con ese vínculo con egresados, el consultorio contable y financiero que tiene la facultad, al doctor Jorge Guadalupe Mendoza León. Hoy lo tenemos como invitado. Él es ingeniero industrial de producción, magíster en ciencias en ingeniería industrial y doctor en ciencias en el campo de la ingeniería industrial de la Universidad Autónoma de Baja California, México. Doctor Mendoza, muy buenas noches pues para nosotros acá. Bienvenido pues a este espacio de actualización y le doy pues abiertamente la palabra. Doctor Jorge, ¿me escucha? Doctor Jorge, ¿usted me escucha? ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Buenas noches, sí, yo lo escucho bien. Mil gracias. Con mucho gusto. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora sí, doctor Jorge. Hola, hola. Ahora sí, Bueno, perfecto. igual, Ahora una sí, disculpa, pues. les digo, tengo un problemita técnico. Bueno, no vamos a ahorrar las disculpas por las fallas técnicas, pero bueno, digo, no, mi cámara por alguna razón no la puedo activar en este momento. Una fallita técnica en el computador y tratando de tener, pues, al menos contacto visual, trato de conectarme por el celular para tener imagen, doctora, pero la señal acá es medio débil. Eh, eh, y no he podido por celular, lo sigo intentando, pero bueno, vamos a arrancar con esto porque pues entienden que en algún momento, seguramente ustedes ya lo reflexionaron o les está llegando información que los está llevando a profesionales para el futuro del trabajo y la investigación. Es decir, que
Doctor Jorge, se le fue nuevamente la señal, no se le escucha. Hola, hola. Doctor Jorge, ¿me escucha ahí bien? Sí, sí, ya le escucho mejor. Me, me cambié el lugar, doctora, para ver si mejoraba la señal. Espero encontrar los estudiantes acá en donde estoy. A ver si por el celular puedo conectarme. Bueno, ahí me escuchan ya, ¿verdad? Doctora, si me permite también por medio Sí, del doctor celular le Jorge. estoy pidiendo que me... Ahí sí. Ahí ya se le escucha mejor. Ahí me escucha ya, ¿verdad? Sí, señor. Se escucha perfecto. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces. Les decía, el tema, el tema, Nuevamente se le desconecta el audio. hola, Ahora sí se le escucha perfecto, pero no se ve la presentación. hola. Hola, ¿me escucha? Bueno, sí, sí, doctora, le escucho. Listo, ahora ya sí se te ve nuevamente pantalla. A ver, vamos a ver, creo que aquí la pueden visualizar, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, bueno, les decía, ya, ok. Bueno, les decía, esta temática resulta muy significativa porque todos con este tema de la evolución tecnológica estamos entendiendo
que hay una serie de desafíos que tenemos que enfrentar seguramente de una manera distinta a como en el pasado se han enfrentado. Desde el perfil profesional hay un conjunto de retos profesionales, laborales, que hay que resolver y que requieren de hacerlo con un valor agregado a lo que comúnmente se aportaba. Entonces, esto viene marcando una tendencia a nivel global en el tema precisamente de la reconversión de habilidades. Y sobre eso es lo que hoy quiero socializar con ustedes. Y voy a partir de una frase que un señor visionario, humanista, futurólogo, yo no sé si el término futurólogo sea muy formal, pero finalmente era una persona que visualizaba con base en las condiciones del presente, visualizaba qué podía ocurrir en el futuro. Y no estaba muy equivocado cuando afirmó esta condición que ahora les comparto, ¿no? Donde decía que los analfabetos del siglo XXI ya no serán quienes no sepan leer y escribir, sino aquellas personas, y yo cambiaría aquí el término de poder, ¿sí? Serían aquellas personas que no quieran, que no estén dispuestas, que no estén abiertas a aprender, desaprender y reaprender. Esto suena más bien como un juego de palabras, pero en ese sentido nos estamos refiriendo a un grupo de condiciones en las adquirir un conocimiento. Primero, tenemos que reconvertir las habilidades. Lo hacemos. Y segundo, la necesidad de adquirir, pues porque a partir de ello es que vamos a poder resolver, enfrentar esas distintas problemáticas en un contexto donde la tecnología está siendo quien marca la pauta. Hablemos ahora del tema de transformación digital, el tema de inteligencia artificial y etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se visualiza? La tendencia nos dice que al menos en este quinquenio del 2020 al 2030, pues la realidad es que el talento humano viene a marcar la pauta en cuanto al valor agregado que representa para las empresas, para las organizaciones. De tal manera que la tendencia implica, bueno, desarrollar ese talento humano. Además de eso, tener un respeto por el medio ambiente, poder desarrollar habilidades que les permitan el manejo del conjunto de datos tan abundantes que hay en los distintos sistemas, en las redes, que también estén familiarizados con el tema de la automatización, que esto es parte de ahora sí que de la tercera revolución industrial, y con el tema obviamente de la robótica. Entonces, las empresas definitivamente necesitan perfiles que tengan habilidades que les lleven a generar esa transformación digital como organización. Bueno, porque se habla de que la transformación digital se está convirtiendo en una ventaja competitiva para el sector empresarial. Entonces van a requerir de perfiles profesionales que, si bien no son expertos en transformar digitalmente a las empresas, pues al menos conocen el contexto en el que tienen que desempeñarse, qué les toca aportar en esa transformación, y convertirse en agentes de cambio. Creo que de acuerdo a algunas publicaciones que he podido consultar en los últimos años, estas coinciden en que definitivamente el recurso humano es el que va a marcar la diferencia
entre las empresas exitosas y las empresas que fracasan. En términos muy generales, esto nos plantea la necesidad de crear conciencia en los estudiantes, de crear conciencia en esos perfiles que están en formación, independientemente de la disciplina que estén formándose en este momento, sean en el área de la psicología, sea en el área de las ciencias sociales, de las ciencias duras como la ingeniería, de las humanidades, de las ciencias de la salud. Todos tienen el común denominador que deben de estar en condiciones, poseer habilidades que permitan transformar digitalmente a las empresas y sobre todo tener la habilidad de adaptarse a los cambios que la misma tecnología nos está llevando. Y vean ustedes este ejemplo tan ilustrativo y tan interesante, ¿no? La velocidad a la que la tecnología misma nos está llevando a transformar el perfil del recurso humano en cuanto al desarrollo de habilidades. El caso del teléfono, el teléfono alámbrico que todos alguna vez tuvimos en casa, que inclusive en ciertos hogares se conserva, el teléfono en casa de los abuelos, ese teléfono con un hilo conectado a una terminal en la pared. Tardó cerca de 75 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. El ejemplo contrastante es el de Facebook. La misma cantidad de usuarios, Facebook la alcanzó en 4 años, pero aún hay más. Se habla de que en el caso de la aplicación esta de TikTok, llegó a los 50 millones de usuarios en menos de 6 meses. Estamos hablando de conceptos tecnológicos que cada vez nos están llevando a evolucionar en cuanto a las habilidades que nos estamos formando. ¿Para qué? Bueno, para precisamente ser competitivos, para precisamente estar en condiciones de adaptarnos a ese cambio y de convertirnos en agentes que le generen valor a la organización. Les decía, hay un reto muy importante. Hay una velocidad tan intensa. Las tendencias que Doctor Jorge se quedó sin audio. Doctor Jorge, ¿usted me escucha? Hola. Ahora sí lo volvemos a escuchar. ¿Me escuchar. Sí, perfecto. Hola, hola.
Doctor Jorge, ¿usted me escucha? Bueno, doctora, igual y me disculpo, el problema aquí es la señal de internet. Tranquilo. Ojalá la pudiera controlar. Sí. Sí. Hola. Sí, yo les Ahora sí te escucho. ¿Me escuchamos. escuchan? Sí, perfecto. Hola, hola. ¿Me escuchas ahí? Hola. Te escuchamos. Hola. Hola. Entonces, les decía, hola, 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 Te estamos hola, escuchando. hola. Listo, entonces voy a continuar. Voy a continuar. Bien, les Claro, decía sí. que, ¿sí me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Hola, hola. Sí, me escuchamos. Sí, lo Ok, escuchamos. gracias, gracias, gracias. Bueno, les decía este desafío de que las respuestas a las diferentes necesidades profesionales o laborales, pues tiene que ser más rápida, más precisa, a menor costo. Y el tema de la tecnología, pues está ahí para apoyarnos, ¿no? Aquí el desafío es que nosotros desarrollemos las habilidades para manejar esa tecnología. Les decía que la tendencia es que los negocios tradicionales van a tener que cambiar o ya están cambiando. Hay necesidad de crear nuevos modelos o de cambiar los modelos ya existentes, de tal manera que nos caractericemos como empresa, como organización, con un valor agregado con respecto a lo que existe en el mercado. Entonces, esto no es nuevo, esto es de siempre. En el capitalismo siempre se ha presentado la necesidad de ser más competitivo que mi vecino en el mercado. Pero en esta ocasión, el tema de la evolución tecnológica nos lleva a que de una manera más rápida tengamos nosotros la capacidad como individuos de adquirir el conocimiento, ¿sí? Conocimiento complementario, y que el conocimiento que ya tenemos aprendamos a usarlo en un contexto distinto al que habitualmente lo hacíamos. Entonces, esto va a marcar la diferencia, les decía, en cuanto a competitividad a nivel personal, profesional y por supuesto, pues a nivel empresarial. ¿Cuál es el desafío? Que si no nos damos prisa en esto, que si no tenemos la flexibilidad nosotros de adaptarnos lo más rápido posible a estos cambios, pues nos quedamos en desventaja competitiva. Y esto pues ya sabemos qué consecuencias tiene en lo profesional, ¿no? Quedamos rezagados como un perfil profesional, y como organización pues tendemos a perder participación en el mercado y con tendencias hasta a desaparecer, como le ha ocurrido a muchas empresas a nivel global que no han sido capaces de adaptarse a esos cambios. Y solo les voy a mencionar aquí un ejemplo muy, muy sencillo, el de las universidades. Vean ustedes cómo durante la pandemia hubo muchas instituciones que cerraron, ya no pudieron sostenerse porque no estaban preparadas para ese cambio de contexto. Es decir, la pandemia lo que vino fue a acelerar ese cambio tecnológico, esa necesidad de adaptarnos. Y entonces, pues en mi caso personal, yo como profesor, yo lo visualizo de la siguiente manera: de trabajar en un aula, en cuatro paredes, normalmente con una pizarra, un videobin, un proyector, el computador, y dictar una clase, a pasar ahora a cubrir esos mismos objetivos académicos, esos mismos objetivos de aprendizaje, a formar ese mismo conjunto de competencias que se hacía en lo presencial, pero ahora a distancia. Y entonces el profesor tuvo que aprender a manejar plataformas para comunicación sincrónica y asincrónica. Es decir, dar la clase en vivo, en tiempo real, pero también apoyarse en una plataforma digital en la que pudiera interactuar con las diferentes asignaciones o tareas académicas el estudiante.
El caso del estudiante es muy similar al del profesor, pero ¿qué sucedió, güey? Que las instituciones que no estaban preparadas y el personal, el recurso humano, el talento humano, que tampoco lo estaba, terminó cerrando, terminaron desapareciendo. Y creo que ese es uno de los mejores ejemplos que uno puede ilustrar. No fue la pandemia quien causó el cierre de las instituciones, fue la incompetencia, la falta de adaptación, de habilidad para adaptarse a los cambios que el contexto de la pandemia sí nos estaba obligando a llevar, pero sobre todo que la evolución tecnológica nos estaba exigiendo. Y desde ese punto, pues esto de la evolución tecnológica cada vez es mucho más acelerada, ¿no? Hay un crecimiento exponencial en temas de desarrollo tecnológico. Ya se habla en estos momentos de la computación cuántica, que como característica simple y sencillamente es un manejo de datos a gran velocidad, con mayor precisión y con un bajo costo. De tal manera que pues estos elementos son claves para la toma de decisiones empresariales. Insisto, sea cual sea el perfil, si en este grupo de semilleros hay estudiantes de ciencias administrativas, de humanidades, psicología o cualquier otra de las disciplinas, todos nos vamos a ver en la necesidad de ser agentes de cambio en el tema de la transformación digital, tanto en las organizaciones como en la sociedad misma. Y ahí es donde yo me tengo que cuestionar precisamente si el conocimiento que ahora tengo es suficiente para enfrentar esta serie de cambios, esta evolución tecnológica, esta transformación digital a la que nos estamos enfrentando. Y bueno, a partir de ese cuestionamiento tenemos que entender o debemos entender que hay algo muy preciso. La ventaja competitiva la va a dar la pertinencia del conocimiento. En otras palabras, el conocimiento que adquirí hasta el día de ayer puede ser que dentro de un año ya no sea tan útil. O el conocimiento que adquirí hace un año atrás puede ser que en este momento ya no sea tan pertinente y me vea en la necesidad de adquirir un conocimiento complementario, un conocimiento adicional. Más adelante les voy a hablar de esas tendencias, precisamente, que ya existe una metodología para abordar ese tipo de procesos, ¿no? Pero lo que sí es también muy importante por destacar es que entre tanta información con la que contamos, esto se puede convertir en un arma de doble filo. Tanta información nos puede ahogar y el no poseer la habilidad para hacer un análisis crítico de la misma nos puede llevar a tomar malas decisiones personal y empresarialmente. Entonces, todo esto tiene una historia que vale la pena analizar. Esa historia que nos lleva a identificar si mis competencias son vigentes o no, tiene que ver con esto, con la famosa revolución industrial en la que nos hemos visto, ¿no? Sobre todo esta generación que ha vivido la tercera y ahora la cuarta revolución industrial. Yo quisiera destacar esta situación. Vean ustedes, de la primera revolución industrial a la segunda, ¿sí? Pasaron poco más de 100 años para esa transición, para que se diera esa evolución tecnológica. Pasar del uso del vapor como fuente de energía al trabajo mecánico como fuente de energía, poco más de 100 años. De la industria 2.0, es decir, de pasar al uso del trabajo mecánico, del trabajo eléctrico, perdón, a la automatización, pasaron otros tantos años, menos de 100, aproximadamente 100 años. Es cierto que la brecha disminuyó un poco, pero vean la transición de la industria 3.0 a la industria 4.0, es decir, de la automatización al uso de lo que conocemos ahora como transformación digital, dentro de la cual, dentro de este concepto de transformación digital, se encuentra un concepto que ahora está muy utilizado, el de la inteligencia artificial. Entonces, vean ustedes la brecha, o sea, menos de 20, 25 años.
¿Qué se visualiza? Que para la quinta revolución industrial, la brecha todavía sea más corta. Dicen los expertos, ¿sí? Los futurólogos, estudios con rigor científico, no es una afirmación del profesor o del ponente en este caso. Hay una base científica, una serie de estudios rigurosos por entidades muy serias que plantean precisamente que la quinta revolución industrial la vamos a tener en los próximos 12 años. 12, 13 años ya vamos a estar en ese contexto, donde la principal característica que va a distinguir a esa quinta revolución industrial, pues va a ser el uso de la inteligencia artificial como un elemento de la vida diaria. No solo en las empresas, ¿sí? Ahora el tema de la inteligencia artificial está siendo adoptado por las empresas. Pero entonces, en la quinta revolución industrial, el tema de la inteligencia artificial va a ser parte de nuestra vida diaria, desde lo personal hasta lo profesional, hasta lo laboral. Ahí es donde le vamos a ver la utilidad. ¿Y qué va a suceder? Pues como siempre, que el ser humano siempre ha tenido la capacidad de adaptarse. Entonces, vamos a tener que adaptarnos a aprender. Primero, a utilizar el conocimiento que tenemos en un contexto distinto al que habitualmente lo hacemos. Y segundo, complementarlo a través del aprendizaje de un nuevo conocimiento, porque en tales condiciones vamos a tener vigencia profesional para ejercer una actividad de la cual estemos viviendo. Entonces, esta misma condición nos lleva a que este tema de la transformación digital, como él les decía, la inteligencia artificial, ¿sí? Como viene siendo también el Internet de las cosas, que ustedes ya lo viven en muchos de los usos diarios, ¿sí? La IA, el Internet de las cosas, el tema de los elementos exoesqueléticos o elementos robotizados, pero con uso inteligente. Por ejemplo, estos casos, ¿no? Este caso a mí me suena muy familiar, muy identificable, dado que, bueno, ahora yo tengo ya 20 años como profesor titular en el Instituto Tecnológico de Sonora en México, pero previo a esos 20 años trabajé durante 11 años en la industria manufacturera transnacional, precisamente para una planta automotriz, para una armadora de automóviles de una marca denominada Ford. Y en Ford, esto que ven ustedes es una actividad que realiza un operario donde está fijando unos remaches al chasis o a la carrocería. Pero esta situación terminaba en la persona con un problema de salud. Había una degeneración de ciertos músculos del cuerpo por la posición que guardaba durante tanto tiempo, durante toda la jornada de trabajo. Los exoesqueletos han venido precisamente a amortiguar un poco, ¿sí? El estrés de esa posición, de tal manera que el impacto, ¿sí? de este concepto exoesqueletos en la salud de la persona, pues le ha ayudado bastante a mejorar, a evitar lo que se llaman enfermedades de trabajo, y sobre todo a, a mantener una calidad de vida. Y este mismo principio se utiliza en la ciencia. Doctor Jorge se quedó sin audio.
Hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, ok, continuamos. Entonces, les decía, estos elementos son parte de lo que conocemos como transformación digital. El sector empresarial, por supuesto, que está tendiendo a eso, ¿no? A adoptar esas tecnologías. Otro aspecto relevante es el concepto de los blockchain, que supongo que en el área de ciencias administrativas ustedes ya tienen identificado. El poder tener esa cadena de valor, ¿sí? A través de bloques donde se lleven a cabo transacciones desde una logística muy precisa, a un mínimo costo y con una mayor eficiencia en la transferencia de datos y la toma de decisiones. Igual también el concepto de la manufactura aditiva, que ahora en el sector manufacturero se está utilizando mucho para temas de prototipado, y no solo de prototipado, de producción misma. En estos momentos, con la parte del tablero de control, ¿no? La parte frontal donde va la dirección, o no sé cómo le llaman, no preciso cómo lo manejan esto acá en Colombia, con qué término, pero sí es el de gasolina, etcétera. Y por supuesto también el uso de datos para estrategias de mercadeo, ¿okay? El denominado marketing digital, ¿sí? O simplemente el hecho de manejar una gran cantidad de datos para la toma de decisiones, pues ya representa un reto para las empresas. No hay que ser experto en el tema, mínimo lo que nos pide el mercado laboral es que tengamos idea de qué tratan estas tecnologías, para que cuando toque seamos agentes de cambio, podamos aportar al cambio dentro de la organización. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita para eso? Y aquí viene algo muy interesante, que es el centro de esta socialización que estamos haciendo de conocimiento. El futuro del trabajo, donde desde 2016, y ¿cuáles son esos trabajos que van a tender a crecer? Van a tener una mayor demanda. ¿Qué tipo de perfiles, qué actividades son las que se van a llevar a cabo y qué tipo de habilidades se requieren para atender, para dar servicio a esos trabajos futuros? Asimismo, también destacan cuáles son esos trabajos que van a tender a desaparecer. Y esto se vuelve interesante porque nos sirve como una pauta, como un referente para que las instituciones universitarias tomemos decisiones en cuanto a los diseños curriculares, a los contenidos de las diferentes asignaturas en los distintos perfiles profesionales que estamos formando, ¿no? Y ahí se distingue precisamente que hay un complemento entre habilidades blandas y habilidades duras. ¿Qué es una habilidad blanda y qué es una habilidad dura? Lo voy a resumir de una manera muy rápida. Cuando hablamos de habilidades duras, nos referimos a esas habilidades que son parte del conocimiento técnico en el perfil profesional. Ejemplo, no sé si acá haya contadores presentes en el semillero, pero si los hay, las habilidades técnicas serían, por ejemplo, el tener la habilidad de hacer conciliaciones bancarias, el tener la habilidad de llevar el libro de diario, la habilidad para el tema de declaraciones tributarias, para el tema de fiscalización, etc. Esa parte técnica que nos forman dentro de la carrera. Y
Las habilidades blandas, pues esas son complementarias a las técnicas o a las duras. Y las blandas consisten en una serie de atributos que no se forman durante el estudio profesional. Ahí se confirman, pero no nacen. Las habilidades blandas nacen desde nuestra etapa en el hogar, desde la educación básica. Por eso, en esos momentos, la tendencia a nivel mundial es que las instituciones de educación básica adopten el concepto denominado educación 4.0. Precisamente, este concepto de educación 4.0 con un enfoque en el que desde esa edad temprana hay que formarle habilidades a los niños, a los infantes, en cuestiones como comunicación, como trabajo en equipo, como capacidad de adaptarse a los cambios en el contexto, por supuesto la capacidad de pensar críticamente, la capacidad de resolver problemas en un primer momento simples, sencillo, hasta resolver problemas complejos en una edad adulta, por ejemplo. Esto precisamente es lo que conforma el enfoque de las habilidades blandas. Y entonces, ¿cuáles son estas habilidades? Aquí les comparto, ya vamos cerrando la sesión, pero les comparto este catálogo publicado les decía, por el Foro Económico Mundial. No es solo la OCDE, es el Foro Económico Mundial también, en 2016, donde decía, a ver, en el año 2020, ¿cuáles son esas 10 habilidades que van a distinguir la formación de un perfil profesional? La primera de ellas dice la resolución de problemas complejos. Desde mi punto de vista, y les digo, con base en la experiencia que tengo como profesional en el ramo de la ingeniería manufacturera, como profesional en la docencia, y como un nómada del conocimiento, como un nómada, pues que he tenido la oportunidad de interactuar con contextos, por ejemplo, acá en Colombia, con modelos educativos como el de Mariacano, el de la Universidad Nacional, y otras instituciones de acá de este país. Yo priorizo el pensamiento crítico. Para mí, esta es la primera habilidad que se le debe formar al profesional. ¿Y cómo se forma esta habilidad? Pues en los contenidos, ¿sí? Se forma desde la infancia, les digo, pero en lo profesional, en los contenidos curriculares, tienen que estar impregnadas ciertas actividades, ciertas metodologías, ciertas técnicas que lleven a que el alumno reafirme o fortalezca ese pensamiento crítico, dado que el pensamiento crítico es base para la creatividad, para desarrollar el proceso creativo. Y el proceso creativo nos va a llevar a lo que conocemos como innovación. ¿Okay? Y la innovación entendamos que es una condición que distingue la competitividad a nivel personal y a nivel empresarial. Y hay una de ellas, no las voy a describir todas, pero hay una de ellas que en particular a mí me llama mucho la atención y en la que he centrado mucho los últimos proyectos de investigación en los que he participado, que de hecho por ahí tenemos uno pendiente con la doctora Natalia, ¿sí? Es esta habilidad que le denominan flexibilidad cognitiva. Es decir, tener la habilidad de adaptarse a los cambios a través de utilizar el conocimiento que se posee en un contexto distinto y luego aprender un conocimiento complementario. Y esto se vuelve interesante porque, fíjense, a nivel global hay una tendencia que se llama reskilling y upskilling. Y tienen como base toda una metodología. ¿Qué implica el reskilling y el upskilling? Bueno, no es una traducción literal, pero el reskilling es como una refundación de habilidades, es una reutilización de habilidades. Y el enfoque en esencia es el ejemplo que les decía el profesor. Bueno, si yo como profesor tenía una serie de objetivos profesionales que alcanzar, en este caso, formar ciertas competencias en el perfil del ingeniero industrial,
y lo estaba haciendo en el aula de manera presencial, pues ahora esos mismos objetivos, esos mismos atributos académicos, los debo formar, pero en un contexto donde ya no hay presencialidad, donde la virtualidad es el medio para la interacción. Pues, ¿qué fue lo que sucedió? Perdón, insisto, tuve que reconvertir esas habilidades, utilizarlas en un contexto distinto. ¿Qué me di cuenta? Que puedo hacerlo, pero además también me di cuenta que necesitaba un conocimiento complementario, conocer un poco más de estrategias, por ejemplo, para las dinámicas de aprendizaje, de manera digital. Entonces hubo que aprender Kahoot, hubo que aprender Scrum, una serie de técnicas que me permitieron precisamente lograr esos objetivos académicos que la presencialidad estábamos enfocando. Y el upskilling, les digo, pues fue esa última parte. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que a nivel América Latina no hay perfiles profesionales que guíen a las empresas en estos procesos. Es decir, esta tendencia en Europa es muy conocida, muy aplicada. Hay unos despachos muy consolidados en desarrollar talento humano a través de esta metodología. Uno de ellos es Humanova. Quien dirige Humanova se llama Virginio Gallardo, es un teso en el tema. Domingo y me enteré y la de no haber llegado antes, porque yo con mucho gusto, yo fácil me hubiera movido de Medellín a Bucaramanga a participar en uno de sus seminarios, porque valen la pena. Pero les decía, aquí el tema es tomar conciencia que esto representa un área de oportunidad profesional para todos nosotros, ya sea para aplicarla en las empresas donde estamos o simplemente para convertirnos en consultores de empresas y guiarlas en ese proceso. Lo que urge en este momento son recursos humanos, talento humano que guía a las empresas en el proceso de transformación. Y esta metodología, en línea con esta metodología, uno de ellos lo tengo con el Colegio Mayor de Antioquia y otro lo tengo con un par de colegas de una institución ecuatoriana, ¿okay? Con la Universidad de Cotopaxi, que vale la pena abordarlo. Es un desafío profesional, pero de capitalizarlo, yo creo que va a brindar un buen futuro profesional a quienes logren permearse en estas metodologías y sirvan como soporte para guiar a las empresas en ese cambio, en esa transformación. ¿Cómo se da este tema del reskilling y el upskilling? Definitivamente se da en un proceso de aprendizaje social y de aprendizaje organizacional. Es decir, dentro de la organización, dentro de la sociedad, todos tenemos la oportunidad de compartir nuestros conocimientos. Esto que estamos haciendo ahora, los proyectos inclusive de investigación que hacemos interinstitucionales, son procesos de reskilling y upskilling. Son procesos que nos llevan a un mejor nivel competitivo, tanto en lo personal, en el perfil docente, como también institucional, ¿sí? Para fines de acreditación de los programas educativos. Pero entonces, insisto, creo que este tema es una oportunidad enorme para que en el semillero lo empiecen a cultivar. Y ahí es donde le dejo la invitación, doctora Natalia. Yo esto lo estoy trabajando con un grupo de estudiantes de Itson, donde estoy involucrando dos estudiantes de pregrado y 2 estudiantes de posgrado.
Entonces, pues la invitación está para generar sinergia y que nuestros semilleros trabajen este tema en común, cada uno en su contexto. ¿Sí? Me encanta este tipo de eventos, de invitaciones, porque siempre se genera una propuesta de trabajo conjunto, ¿no? Ya luego me dice, doctora Natalia, si esto le agrada. Claro que sí, ¿Cómo? pueden ser investigaciones espejo. Claro que sí. Por ahí podemos darle. Aquí todos nos podemos cuestionar bien con esa metodología, pues se ve que sí es pertinente, se ve que está muy bien estructurada. Si ustedes la estudian a fondo, van a ver toda una estructura, toda una metodología bien definida para implementar la reconversión. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos esta habilidad en el talento humano? Yo me di cuenta a partir de una serie de estudios en los que he estado participando, que aplicando el enfoque de lo que dice un grupo de investigadores, que son estos señores que tenemos acá, Dyer, Gregersen y Christensen, a través de un libro que se llama El ADN del innovador. No sé si alguno de ustedes ya lo haya consultado. Sé que lo trabaja mucho el profe Juan Andrés, doctora Natalia. Pero entonces, ¿qué es lo que enfoca este ADN del innovador? Dice, el ADN del innovador es resultado de un trabajo de campo, de un estudio que hicieron estos tres autores en 16 o 17 perfiles icónicos a nivel global. Estamos hablando de perfiles como en su momento Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y una serie de iconos que se identifican a nivel global por emprendedores exitosos, por innovadores, por creativos. Dijeron, todos estos perfiles tienen un ADN en común, haciendo una analogía con el ADN humano. ¿Sí? El ADN de un innovador es que posea estas 5 habilidades. La primera habilidad es la que se refiere al cuestionamiento, el preguntarse si las cosas pueden ser distintas a como normalmente las hago, de forma que genere un valor agregado. Y si a partir del cuestionamiento y luego en un tercer momento, en una tercera habilidad, logro asociar un par de ideas. Yo no tengo el conocimiento absoluto. Enviar conocimiento, es decir, reconvierto mis habilidades, pero también aprendo algo nuevo. Y en suma, eso me va a permitir que pueda tender hacia la innovación, que pueda consolidar las ideas, asociar. Y finalmente, la última habilidad que plantea el ADN del innovador es la experimentación, que no es otra cosa más que la validación de esas ideas. Entonces, pues y aquí en la práctica, o me doy cuenta que sí resuelve, sí funciona, o me doy cuenta que no funciona. Que nos generan un aprendizaje. Y de eso se trata ese proceso. El proceso de aprendizaje es iterativo, por naturaleza. Aprendemos, lo ejecutamos y nos damos cuenta si esto funciona o no. Si funciona, lo seguimos practicando. Si no funciona, lo cambiamos. Aunque hay personas que se siguen aferrando a que si algo no cambia, se mantienen en ello. Bueno, esas personas necesitan romper un paradigma y pensar lateralmente. El concepto de
pensamiento lateral de Edward Bono también está aquí presente. Entonces, les hablo de un conjunto, en resumen, les hablo de un conjunto de habilidades, ¿sí?, que se tienen que formar, ¿sí?, que en un momento dado también hasta llamamos competencias, y les hablo cómo estas se pueden desarrollar a través de practicar este otro conjunto de habilidades. Y eso se puede hacer en el aula. Esto se puede llevar al aula. Esto se puede hacer de tal manera, yo lo tengo probado, porque miren, les muestro así muy rápido. Algo que yo hago con mis estudiantes es retarlos, desafiarlos a que piensen críticamente. Y entonces una clase con un tema cualquiera lo aplicamos a través del principio de pensamiento crítico, donde no me tienes que recitar la teoría, sino que me tienes que contextualizar con base en figuras, en dibujos, por cierto. Pero a través de juego serio se puede llevar al aula el aprendizaje. En este caso, los estudiantes están planteando un tema relacionado con logística y comercialización. Y este tema lo estudian, trabajamos con juegos y entonces me generan un esquema muy visual, de tal manera que ahí explican, ahí evidencian el conocimiento que han adquirido. Y ya no lo hacen con un texto, lo hacen con figuras, con dibujos, con símbolos. ¿Por qué razón? Porque científicamente está comprobado que es la mejor manera de aprender, a través del juego y desafiándonos para salir de la zona de confort, de la zona de status quo. ¿Cómo explico? A través de dibujos que aprendí sobre logística de mercadeo. Bueno, ahí están estos ejemplos, ¿sí?, que nos funcionan. Nos funcionan porque eso los vemos en las evaluaciones que al final o a mediados del curso vamos haciendo. Entonces, bueno, esto también es parte de otro curso, ¿sí? Vean temas, elementos de juego, elementos de los estudiantes que explican un proceso de manufactura, un proceso logístico o un proceso de blockchain. Y cómo estas habilidades que les decía, que tienen que ver con pensamiento crítico, con creatividad, con innovación, con flexibilidad cognitiva, se pueden desarrollar a partir de esta serie de dinámicas. Hay un concepto que también manejamos, que es el laboratorio de creatividad e innovación. Es un concepto, bueno, que van haciendo, que todavía no logramos permear por completo en la institución. Hay mucha resistencia al cambio, pero dentro de los ejercicios que hemos desarrollado, ¿sí?, pues finalmente, empleando estas metodologías que ya les refería, hemos podido comprobar la formación de estas habilidades que les digo, no las dicto yo, las dicta el mercado laboral. Y ya para cerrar, para que vengan las preguntas y respuestas, vean ustedes esto que les voy a compartir. Espero que me permita abrir el vínculo. Uy, este internet no está lento, está lentísimo, pero ya vamos cerrando. Bueno, mientras se abre ese, vamos a ver si... ¿Qué son las habilidades blandas? Mejorar habilidades. Las 20 habilidades más importantes. A ver, este también, solo cité aquí algunas referencias. Si ustedes observan la fuente, son entidades serias, son instituciones serias. Por ejemplo, Forbes. Ustedes ya saben quién es esa institución. Ustedes también ya saben quién es, por ejemplo, BBC, que es una cadena de
de noticias, es una cadena de comunicación, etcétera. Y solo para ilustrarles, bueno, este internet no nos deja avanzar mucho, pero lo que ilustran estas publicaciones es precisamente esto que les acabo de hablar. Vienen a confirmar la pertinencia a través de los distintos contenidos curriculares en los programas educativos. Y dado que esto igual se deben de contener en programas de humanidades, de ciencias exactas, de ciencias económico-administrativas, de ciencias médicas. Hola, ¿me escuchan? ¿O ya perdimos comunicación? Perfectamente, le escuchamos. Ah, bueno. Abierto, doctora, cualquier inquietud que tuvieran los asistentes. Bueno, si alguien tiene alguna inquietud, entonces este es el momento pues como a intervenir y preguntarle al doctor Jorge Mendoza. Con Bueno, toda confianza. Al parecer, doctor Jorge, no hay preguntas. Ellos a veces son muy tímidos. De todas formas, muchísimas gracias. Agradecerte pues la participación en esta actualización y también pues queda la puerta abierta para que hagamos esos proyectos de investigación tipo espejo y también para que aprovechen la unidad de innovación y emprendimiento con la cual contamos nosotros. Sí, doctora, estaría aquí hasta en Guina este viernes. Les digo, me disculpo en este momento porque por cuestiones de compromisos y de trabajo, pues he estado todo el día acá en el Tecnológico de Antioquia y acá pues traté de tomar lo mejor posible la señal, sin embargo, pues no falló. Trataré de que de acá al viernes visitarle, doctora, saludarle. Hola. Claro que sí, doctor Jorge, bienvenido. Usted sabe que siempre es bienvenido en la institución. Bueno, pues de mi parte con mucho gusto. Si no hubo preguntas, pues ustedes dispongan. Bueno, para todos, muchísimas gracias. Hoy terminamos esta sesión de semilleros. Los esperamos en una próxima actualización. Una muy feliz noche para todos. Gracias. Gracias, Muchas feliz gracias. noche. Feliz Hasta noche. pronto. Muchas gracias.